Padre Dios, gracias por tenernos aquí en esta tarde reunidos. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor Padre Santo. Señor, te quiero pedir perdón por todo lo malo que hemos hecho, Señor Padre Santo, por nuestros errores, nuestras actitudes y nuestras iniquidades, Señor Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque aún sabiendo que está malo, lo hacemos, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, hoy quiero pedirte que la clase hoy sea amena, Señor, aprendamos mucho, Señor. Dale la sabiduría angélica para que nos dé la clase, Señor Padre Santo, y pido por el grupo familiar, pido por nosotros, Señor, para seguir ganando la guerra y no perder la batalla, Señor. Amén. Amén. Hola, buenas tardes. Hola, Sandri. Buenas tardes, ay, qué pena, casi no me puedo conectar, pero aquí estoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, ¿se están viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a dar un tema muy importante y va a quedar en continuará porque siempre lleva bastantico contenido. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la oración. Sobre la oración. Y vamos a hablar qué es la oración, cuál es el propósito de ella, cómo orar, cuáles son los ingredientes de la oración, las clases de oración que hay. Pero como les digo, es un tema de bastante contenido, entonces hoy vamos a dar unos cuantos subtemas y ya para la próxima clase continuamos con los otros temas. Bueno, si nosotros miramos, cualquiera que les pregunte a ustedes qué es la oración, simplemente una respuesta sencilla es comunicarnos con Dios, es hablar con Dios. Cuando nosotros miramos, hablar es muy diferente a rezar. Si ustedes miran la palabra rezar, dice re, que viene de repetición, de repetir. Pero si vamos a la palabra hablar, es como tener una conversación. Es como hablar cosas diferentes. Es tener con la otra persona una comunicación y eso nos va a ayudar a conocernos más. Mientras que si usted todos los días repite lo mismo, no va a alcanzar a conocer a una persona. Yo siempre pongo el ejemplo de la diferencia entre hablar y rezar y es, si yo hoy me veo con Sebas y yo le digo a Sebas, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. ¿Cuántos años tiene? No, tengo 20. ¿Tienes novia? No, no tengo. ¿Dónde vive? No, vivo en tal parte. Listo. Y al otro día vuelvo y me encuentro con Sebas. Sebas, ¿cuántos años tienes? 20. ¿Dónde vives? En tal parte. ¿Tienes novia? No, no tengo. Entonces, en ese cuento nos las pasamos 3, 4 días en lo mismo, la misma repetición. De ahí no vamos a pasar, no nos vamos a conocer más. Y eso es lo que pasa en otras religiones, cuando es repetir y repetir y repetir, no estamos conociendo a Dios. Miren, se vuelve tan mecánica la oración, se vuelve tan mecánica la repetición, que llega el momento en que usted no sabe, se acuerda y dice, ay, ¿será que yo ya recé? Y no se acuerda ni que era así, si ya rezó. Porque eso se vuelve mecánico. Es como uno todos los días sabe que tiene que cerrar la puerta, tiene que cerrar las ventanas al acostarse. Y yo me imagino que a alguien le ha pasado que dice, ay, yo cerré la ventana. Ay, ¿será que yo sí cerré la puerta? Y se paran a ir a mirar si sí lo hicieron. Así es con la cuestión de la oración. Entonces, la oración es hablar con Dios.
fundamentalmente es comunicarse con Él. Cuando nosotros nos comunicamos con otras personas, estamos conociéndolas, estamos obteniendo información de ellas y ellas están obteniendo información de nosotros. Acá cuando hablamos con Dios lo tenemos que hacer de una manera reverente, de una manera abierta, de una manera sincera, de una manera que sea como con respeto, con sinceridad. ¿Por qué? Porque Dios conoce toda nuestra vida, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Nosotros no podemos ir ante Él, hablar con Él diciéndole mentiras. Eso lo hacemos acá de pronto con la familia, con los amigos, con las amistades, cuando uno estaba en el mundo y era tan fácil decir una mentira y listo. Ah, pero Él no se va a dar cuenta, Él no va a saber. Pero con Dios no podemos ir de la misma manera. Entonces, nosotros tenemos que ir ante Dios de una manera reverente, con una actitud reverente, con una actitud de respeto, eso, reverente respeto, con una actitud de sinceridad, ¿cierto? Desnudar el corazón y decirle, Señor, yo me siento así, me siento asado, y Él va a darse cuenta que lo que hay en nuestro corazón sí concuerda con lo que le estamos diciendo. Entonces, la oración es el contacto deliberado con Dios en palabras o pensamientos. O sea, deliberado, ¿por qué? Porque es que nadie, ni el mismo Dios nos está obligando a que vayamos a hablar con Él. O sea, nosotros nos nace hablar con Él y vamos y lo hacemos de una vez. Tomamos esa decisión y queremos tener esa conversación con Él. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos estar orando aquí en Medellín y nuestra oración puede estar dirigida a algún familiar que tengamos allá en Estados Unidos y hasta allá va a llegar la oración. Porque con solo que la oración salga de nuestra boca, Dios envía ángeles a que se ejecute esa palabra que estamos diciendo y eso puede llegar hasta el otro lado del mundo. Entonces, tengamos fe de que si nosotros estamos orando aquí por una persona que está en otro lugar muy lejos, créanme que hasta allá está llegando nuestra oración, porque ella se mueve en lo espiritual y después se manifiesta en lo material, en lo terrenal. Entonces, nosotros cuando oramos, nosotros llegamos al culto donde Mari, todos estamos sentados, oramos, escuchamos la palabra y eso. Pero cuando nosotros estamos orando, ahí tanto en el culto de Mari como en la casa o en cualquier otro lugar, nosotros estamos practicando algo que Dios nos ha dado, un principio que Dios nos ha dado, o sea que la forma de comunicarnos con Él tiene que ser a través de la oración. De cuando nosotros hacemos eso, estamos dejando de estar simplemente sentados y recibiendo y ya, sino que estamos siendo agentes activos dentro de ese proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo hacemos a través de la oración. Entonces, dejamos de ser espectadores para nosotros ser participantes, como dice aquí la diapositiva, para ser participantes, para ser practicantes de esa herramienta que Dios nos está dando en su palabra. La oración se puede expresar de varias maneras. Más adelante vamos a ver las clases de oración que hay en la próxima clase. Pero aquí la oración se puede expresar de varias maneras. En una fusión de alabanza. Entonces, ustedes ven todo ese poco de gente ahí con las manos arriba, están como en especie de un concierto, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginan cuántas oraciones están saliendo de esas bocas que están ahí y todas al unísono, Dios las está escuchando, Dios está atento, todos están hablando al mismo tiempo, todos están pronunciando algo al mismo tiempo y Dios a todos los está escuchando. Entonces hay una fusión, o sea, es como si todo eso se fusionara en uno solo y Dios recibe todo eso como ofrenda, como olor fragante, dice la Biblia. La oración también se puede expresar cuando nosotros le confesamos a Dios algo malo que hemos hecho. Entonces, cuando vamos allá a la habitación, solitos, donde nadie nos escuche, donde nadie ¿cómo se llama?
ahí con nosotros interrumpiéndonos. Entonces, nosotros necesitamos confesarle algo que consideramos es malo, es ponernos a cuentas con él. Entonces, nosotros vamos y hacemos ese tipo de oración. También la oración se expresa cuando nosotros hacemos una petición. Hay que aclarar algo. Yo noto en muchas oraciones, muy poco las oraciones de exaltación a Dios, pero sí se ven mucho las oraciones de peticiones. Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame en esto, Señor, dame aquello. Y muy pocas son las oraciones donde nosotros exaltamos los atributos y las cualidades de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, no nos enfrasquemos solamente en peticiones, en pedir. Sí, nosotros tenemos muchas necesidades, es verdad, pero que al menos siquiera una parte de esa oración que le vamos a hacer al Señor sea primero alabándolo, sea primero exaltándolo y ya después, sí, pongamos las peticiones que tenemos. Otra forma es la declaración de necesidad. Señor, yo necesito esto, yo necesito aquello. Miren que no es lo mismo que petición, porque petición es, Señor, ¿será que tú me puedes ayudar en esto? ¿Tú me puedes dar aquello? Y otra cosa es decir, mira, Señor, yo estoy necesitada de esto, de aquello, pero yo sé que tú a nosotros nos da lo que tú consideras que nos conviene, lo que necesitamos. Yo puedo decir que necesito esto, pero qué tal que para a tus ojos no sea que yo lo esté necesitando. Entonces, la expresión de gratitud, ahí es donde entra, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias porque yo hoy soy la persona que soy porque tú llegaste a mi vida, tú cambiaste muchas cosas. Entonces ahí empezamos a hacerle a Dios, empezamos como a darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y aquí me faltó la oración de la que yo les dije, sí me faltó aquí, que es la de alabarlo. Bueno, en la primera podríamos incluirla, la fusión de alabanza. Es como alabarlo, como exaltarlo, como reconocerle el poder, todo lo que Él tiene, todo lo que Él es, ¿sí? Como Dios que es. Y aquí la expresión de gratitud es agradecerle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y hasta podríamos hacer una lista, Señor, yo recuerdo aquella vez que yo estaba así, yo estaba así, yo te oré y te pedí esto y tú ahí mismo me lo diste. O al día vi respondida mi oración. O me acuerdo tal día que tal cosa yo me sentía tan mal y yo sentí como que tú me abrazabas, que tú me hacías sentir que yo no estaba solo. Entonces, recordar como esas cosas buenas que usted ha visto que en su vida Dios las ha hecho y que ha respondido esas oraciones. Y una oración que es la de interceder por otros. Esta oración es muy poderosa. No estoy diciendo que las demás no lo sean, las otras formas no lo sean, no. Pero prácticamente en lo que yo he entendido, en lo que yo he leído, la oración de intercesión por otras personas es como si fuera una oración de guerra espiritual. Porque cuando estamos orando por otros, estamos como peleando con el enemigo por esa alma. Por ejemplo, nosotros nos tenemos que parar en la brecha a orar y ayunar por nuestras familias, ¿cierto? Y uno ora y como yo le decía a mi mamá, a mí, pero yo que mis hermanos, peor la cosa, no veo que nada mejore, que ellos no se le ve ni intención de querer conocer a Dios. Y ella me decía lo mismo, y mi hija, yo veo que es peor, yo entre más oro veo que es peor. Entonces, ¿es por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros arranquemos esas almas. Entonces nosotros tenemos que pararnos en pie de lucha en la brecha por ellos, ¿ya? Hagámonos de cuenta que son personas que están ciegas, que están sordas, que están mudas, no pueden hablar, no pueden escuchar, no pueden ver, entonces como están ahí como zombies, entonces nos corresponde a nosotros que ya tenemos los ojos abiertos, los oídos agudizados y podemos hablar poder a través de la palabra, entonces somos nosotros los que nos tenemos que parar y pelear por esas personas, por esas almas. Entonces por eso es que la oración de intercesión por otros está incluida en la guerra espiritual. Ya miremos aquí, Hebreos 4:16 dice, entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. O sea, cuando Jesucristo murió en la cruz, y dice la Biblia que se rompió el velo, fue el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese fue el velo que se rompió.
Entonces, ¿qué quiere decir que ese velo se rompió? Quiere decir que al romperse ese velo, quedó el acceso libre para nosotros entrar al lugar santísimo, cuando antes no teníamos acceso a ese lugar santísimo. El único que podía entrar ahí era el sacerdote. Y eso, una vez al año. Y antes de entrar tenía, mejor dicho, que entrar bien limpio de pecado, porque si él entraba con algún pecado que no hubiese confesado, podía morir. Entonces, cada año él entraba al lugar santísimo, estaba hablando del tabernáculo en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés. Y en el lugar santísimo, él venía y pedía perdón por los pecados de todo el pueblo de Israel. Y ya cuando él salía, el pueblo de afuera era esperando como que será que si nos van a renovar, como digamos, nos van a prorrogar el contrato, digámoslo de esa manera, o sea, nos van a prorrogar el perdón de los pecados. Y ellos eran allá afuera como a la expectativa. ¿Será que sí sale? ¿Será que no sale? O sea, siempre, cada año era lo mismo. Y cuando lo veían salir de allá del tabernáculo, todo el mundo se alegraba porque sabían que el hecho de que él hubiese salido era porque Dios había dado otro año más de perdón de pecados y porque él había entrado limpio. Porque si hubiese entrado sucio, no hubiera salido, lo hubieran tenido que ir a buscar allá y muerto hubieran tenido que sacar. Entonces, se rompe ese velo y ya nosotros tenemos acceso al lugar santísimo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque esto solamente, esta prebenda o este privilegio lo tienen los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso fue que él murió en la cruz y por eso dice que cuando él murió en la cruz el velo se rompió. Y fue eso. ¿Por qué? Porque el acceso al lugar santísimo se hace solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos aquí a Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que la nuestra. Su paz lo puede hacer mucho mejor que la nuestra. Entonces dicen, está diciendo que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que más bien vayamos y oremos, nos comuniquemos con Él y le digamos a Él qué es lo que necesitamos. Y algo que me llama la atención dice, agradezcanle siempre. Miren, hay gente que va ahora, pide, recibe la respuesta de la oración y no vuelven donde Dios a pedir, a dar gracias por lo que ellos recibieron. Yo me acuerdo, yo creo que yo lo he dicho en el grupo, una vez cuando ¿cuánto le pedí yo a Dios irme de la ciudad de Riohacha donde yo vivía? Y Dios dice, yo quiero salir de aquí, yo quiero irme de aquí, yo quiero conocer otras personas, otras ciudades. Y cuando yo me veo en Barranquilla haciendo el curso en la policía, y como yo siempre le decía al Señor, yo quiero entrar a una institución donde yo estudie y me quede trabajando. Cuando entra ese día ese sargento y dice, ustedes son unos malagradecidos, ¿cómo se ponen con ese desorden? ¿Cuánta gente quedó allá afuera esperando entrar a la policía? Y ustedes que están aquí dentro no lo valoran, miren que esta es la única empresa donde entran a estudiar y se quedan trabajando. Cuando dijo esa frase, yo me sorprendí, porque esa frase siempre se la decía yo a Dios en mis oraciones en la noche, y yo a nadie le había contado eso. Entonces ya de ahí, cuando yo vi eso, es como si Dios me estuviese diciendo, mira que cumplí mi parte, te respondí tus oraciones, estás allá donde tú quieres. Yo me acuerdo que salí a descanso y me senté en una banca por allá solita, y yo le dije, Señor, te pido con todo mi corazón que lo que tú hagas en mi vida nunca se me olvide, para poder agradecerte. Siempre, siempre, todos los días de mi vida, agradecerte todo lo que has hecho, lo que yo sé que vas a seguir haciendo. Y yo no era cristiana, ni siquiera de sigue católica, porque yo no iba a misa, a mí ni me gustaba ir a misa. Sí, las veces que fue porque me obligaron cuando estaba en primaria, pero de ahí no más. Entonces, miren que nosotros nunca podemos olvidar darle las gracias a Dios, y ni siquiera cuando estamos en las aflicciones, en las situaciones difíciles, porque si nosotros nos ponemos a analizar a fondo las situaciones feas que pasamos, las difíciles, o los problemas que se nos tienen, debemos sentarnos un momentito y pensar, ¿qué será lo que Dios me quiere enseñar con esta situación? ¿Será que tengo alguna debilidad, algún defecto que está latente ahí y Él quiere limar eso, Él quiere moldearme en esa parte? O sea, tenemos que sentarnos y analizar eso. Pero nunca olvidemos darle las gracias a nuestro Señor. Dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios.
sea, ¿qué quiere decir esto? Que la oración nos va a fortalecer, nos va a hacer personas fuertes, cosa que cuando llegue el problema, nosotros podamos hacerle frente. Y no ponernos a llorar, ni sentarnos a llorar, ni ir a tomar decisiones drásticas, como mucha gente a veces hace, que va y se suicida, o que va y mata a la esposa, mata a los hijos, se mata a él, o al revés. O cuando el caso que vimos de la señora allá en Ibagué, que se tiró del puente, se tiró ella con el niño. O sea, llegan a ese extremo, ¿pero por qué? Porque de pronto son personas que no tenían una vida de oración, no tenían una relación con Dios y por eso no se pudieron hacer fuertes. No, Dios no pudo trabajar en ellos por eso. Y por último dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces lo que pidan será suyo. En pocas palabras, esto es fe. Esto, usted no puede orar sin fe. ¿Para qué yo le pido a Dios algo si en el fondo de mi corazón creo que Él no tiene el suficiente poder para dármelo? O que en el fondo creo que Él no me lo va a dar. Entonces, tenemos que orar con fe. Principios de la oración. Un principio es que Dios manda orar sin cesar y con fe. Ahí está. Tenemos que orar todos los días. En la Biblia dice que Daniel oraba todos los días. Oraba 3 veces al día. Y quizás pienso yo que no eran ni oraciones de 5 minutos. De pronto eran oraciones de media hora, oraciones de 1 hora. Nosotros debemos empezar por lo poquito. Bueno, no breguemos a mirar qué espacio tenemos durante el día. Hay gente que estudia, hay gente que trabaja. Entonces breguemos en el día a ver en qué espacio podemos sacar todos los días, siquiera 5 minuticos, iniciando, orando. Después ya cuando veamos que tenemos fluidez, que podemos hablar muchas cosas más con Dios y eso, ya le subimos a 10 minuticos. Y así sucesivamente. Dice que en 1 Tesalonicenses nunca dejen de orar, den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Nunca dejemos de orar y siempre demos gracias. Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lo lleva de un lado para otro. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces lo que pidan será suyo. Y oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Miren que a veces hay gente que dice, ay no, es que yo no sé orar. Yo nada más oro ni 1 minuto y ya no sé qué más decirle a Dios. No. Miren, a veces dentro del momento cuando nosotros entramos a nuestra habitación a orar, hay un momento en el que usted se puede quedar en silencio. Usted le ora, le habla, listo, y se queda un ratico en silencio. Porque de pronto en medio de ese silencio es Dios el que le va a hablar a usted. ¿Cierto? Entonces, no es todo empezar, Señor, no sé qué, y terminamos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y en qué momento dejamos que el Señor nos hablará a nosotros. Y si para colmo en esa oración que hicieron de 10 minutos, 15 minutos, ni siquiera abrieron la Biblia un momentico, ¿cómo Dios les iba a responder ahí mismo si de pronto era una oración para responderse ahí mismo? ¿Cómo les iba a hablar Dios? Si dice la Biblia que nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de la palabra. Entonces, yo me acuerdo una vez que yo estaba ayunando pidiéndole que me dijera si la decisión que yo iba a tomar estaba bien o estaba mal. Y estaba yo ahí ayunando, orando, y yo tenía la Biblia ahí abierta, y la tenía en Salmos. Y yo ya había leído ese Salmo antes de empezar a orar. Y estaba orando, pidiéndole que me dijera, Señor, ¿será que esta decisión que va a tomar si está bien o está mal? Y cuando se me da por mirar la Biblia y leer ese mismo Salmo con el que yo inicié el ayuno, ahí estaba la respuesta. O sea, la respuesta que él me dio fue no. Entonces, ahí salir a hacer efectivo ese no. A hacer efectiva la respuesta que él me dio. Entonces, yo les aconsejo que cuando oren, así sea que van a orar 5 minutos, lean algún salmo, algún pasaje de la Biblia que les llame la atención, léanlo, ya sea antes o ya sea en la mitad de la oración o ya sea después. A mí siempre me gusta hacerlo antes porque ya tengo como una base para dirigir mi oración. Es bueno. Y al final siempre es bueno como de pronto
quizás volverlo a leer o leer otro pasaje, porque uno no sabe si ahí está la respuesta. Mira, nosotros hemos orado a veces y de pronto se le viene a uno al pensamiento un versículo, libro hebreo, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, y sale uno corriendo a la Biblia a ver de qué trata. Y aunque no de pronto algunos no crean, es Dios dando ese pasaje para que uno vaya y lo lea. Y ahí puede estar la respuesta, ahí con eso nos está dando la respuesta que de pronto nosotros le estamos preguntando, de la pregunta que estamos haciendo. Dice que debemos aprender a orar. Si ustedes van a Lucas 11, ¿se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar así como Juan el Bautista le había enseñado a los discípulos de él? Entonces él le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan le enseñó a sus seguidores. Nosotros debemos aprender a orar y asimismo debemos enseñar a otros a orar. Miren lo que dice Marcos, dice, enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte, creo, ayúdame a creer aún más. O sea, cuando nosotros estamos aprendiendo a orar, la fe se nos va desarrollando. Aquí es el Señor que llevó el hijo para que le hicieran el milagro, y él le dijo que si él creía para hacerle el milagro al hijo, y él dijo, sí, yo creo, y ayúdame a creer un poco más. En las oraciones nosotros debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, que nos ayude a que esa fe sea firme en nosotros, que se desarrolle más, que nos ayude a creer más. Y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Hay gente que se pone a orar pidiéndole a Dios, por ejemplo, como por ejemplo en el tiempo de Pablo Escobar, que habían sicarios que iban y le oraban a Dios y decían, Señor, ayúdame a hacer esta vuelta. Imagínense, iban a matar a alguien, ya les habían pagado porque para matar a X personas, iban y le oraban a Dios diciendo que les ayudara a Dios a hacer esa vuelta. Dios no se va a prestar para esas cosas. O allá en yo no sé qué parte de aquí de Medellín tienen una virgen que tienen por allá, y esa la virgen que de los sicarios, a esa le oraban para ir a hacer sus vueltas. Pero como nosotros sabemos que representa una imagen y no representa a Dios, sino que la Biblia dice que eso es cueva de demonios, de lógica le estaban pidiendo al demonio que les ayudara a hacer la vuelta. Pero había gente que le oraba al mismísimo Dios pidiéndole que lo ayudara a que la vuelta le saliera bien. Y Dios no se presta para eso. Aquí está hablando Santiago 4:3 de que nosotros pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres. A veces hay gente que pide hasta para que le suceda algo malo a la otra persona a la que le tienen odio. Entonces uno tiene que saber muy bien qué es lo que va a pedir, con qué corazón va a pedir. Debemos enseñar a otros a orar, nuestros hijos. Por ejemplo, en el caso mío, que mi mamá vino a Dios después de mí, entonces a mí es la que me corresponde a enseñarle a orar a ella. Desafortunadamente, cuando ella creció, nació y creció, no tuvo la posibilidad de que unos padres le hablaran de Dios, de que sus papás le hablaran de Dios. Ahora está conociendo a Dios a través de mí, que soy su hija, y así por ahí mis hermanos. Entonces, nosotros los que estamos aquí en este momento en el curso, somos los que Dios nos ha levantado y nos ha enseñado lo que nos ha enseñado, y aún más lo que nos va a enseñar, para que nosotros también enseñemos a otros. Debemos orar en secreto en un lugar donde nadie interrumpa. Si ustedes pueden en su casa tener un lugar donde tomar ese lugar para tenerlo para orar, hagamos de cuenta como el cuarto de guerra en la película de Cuarto de Guerra. Si pudiesen tener un lugar, tomarlo para orar. Si no tienen, por ejemplo, en mi caso, mi habitación es mi lugar de oración. Cuando voy a orar con Daniela, que ya somos las dos, nos venimos para acá, para la sala, o nos quedamos en mi cuarto o en el cuarto de ella. Ella, cuando yo voy a orar, yo me encierro con llave, o ella se encierra con llave en el cuarto de ella. Digamos que ese es el lugar que nosotras tenemos para orar. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Marcos 1:35 dice, lamentándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, se refiere a Jesucristo. Él tenía su lugar donde orar y se lo hacía muy de mañana. Dice que también debemos orar con humildad y en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no debemos ser
orgullosos ni altivos cuando vayamos a orar, ni a orar en una forma de estarle exigiendo a Dios, como si Él fuera el que, como hacía por ejemplo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, cómo exigían el agua, cómo exigían la comida, como si fuera Dios el que les debiera a ellos. Antes debían estar agradecidos que los había sacado de la esclavitud, ya será mucho. Lo mismo nos sucede a nosotros. Hay gente, por ejemplo, que tiene un problema, una desgracia, se le murió un familiar, la mamá, el hermano, lo que sea, y están tan dolidos y dicen, ¿por qué me hiciste esto, Dios? Y le reclaman de una manera como si ellos supieran que fue Dios el que hizo eso. Y si no fue Dios, el que hizo eso, ya sea que alguien haya muerto o haya sucedido otra cosa. Porque es que Dios no es responsable de la maldad del hombre. Y nosotros no hemos podido entender eso, de que Él no es responsable de la maldad del hombre. Entonces, Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. O sea, el Espíritu sabe qué es lo que queremos decir, pero si nosotros no tenemos las palabras para hablar, entonces Él habla por nosotros. Dice que nuestra oración debe ser dirigida al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, quien es el intermediario entre Dios y los hombres. Acuérdense lo que les acabé de decir ahorita, cuando se rompe el velo que hay entre el lugar santo y el lugar santísimo, ya tenemos acceso al lugar santísimo, o sea, al Padre. Pero ¿quién rompió el velo? Nuestro Señor Jesucristo en el momento que muere y resucita en la cruz, en el momento que murió en la cruz. O sea que Él es el camino, por medio de Él es que nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Por ende, cuando oremos, todo lo tenemos que pedir en nombre de Él, todo tenemos que agradecer en nombre de Él, tenemos que exaltar a nuestro Señor en nombre de Él, no en nombre de la Virgen María, no en nombre de José Gregorio Hernández, no en nombre de esta monja que canonizaron hace poco, Laura, ni tampoco en el nombre de esta otra señora, Sor Teresa de Calcuta, no. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que debemos pedir, dar gracias, exaltar, alabar. Dice Juan 14:15, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay una persona que venga y diga, ay, es que yo estoy cansada de orarle a Dios, orarle, y no, yo no veo que me responda nada, pero vaya a mirar en nombre de quién está usted orando, en nombre de quién está pidiendo, porque si es católico y está pidiendo en el nombre de la Virgen María, bueno, ahí sí, eso no le va a llegar, porque es que el camino al Padre no es ella. Entonces tenemos que mirar cuál es el acceso o el camino para llegar al Padre y que Él escuche nuestras oraciones. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y que ya todos lo sabemos, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Entonces, solamente por nuestro Señor Jesucristo es que podemos nosotros obtener las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Hasta ahí me han entendido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Aló? Todo claro. Sí, aquí estamos, claro. Bueno, ¿por qué la oración es importante? Porque primero, la oración reenfoca nuestra perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la oración solamente vemos lo posible, ¿cierto? Solamente vemos lo visible. Y con la oración, Dios nos muestra las dimensiones ocultas de la vida. Con la oración, Dios te da discernimiento. Y tú puedes entender, por ejemplo, las intenciones que hay detrás de una persona. Si una persona te viene a decir algo y te parece bonito, cuando tú le oras a él y oras con fe y estás tan metido en su presencia y tienes una muy excelente relación con Papá Dios,
Dios te da el discernimiento de que tú te des cuenta de lo que hay detrás, de las personas, de las palabras que dicen, de los gestos que hacen. Entonces, sin oración, nosotros solamente podemos ver lo que es visible. Pero con la oración podemos ver lo que es invisible a los ojos de los demás, porque Dios nos permite ver eso. O sea, un hombre que venga a enamorar a una mujer y la mujer tenga ese discernimiento, ella va a decir, no, este tipo viene con malas intenciones, ni crea que yo le voy a prestar atención. O en muchos otros aspectos podemos ver el discernimiento. Entonces, ¿qué hace Dios con la oración? Reenfoca nuestra perspectiva, la reenfoca. También dice que quita nuestros temores y calma nuestros nervios. O sea, cuando nosotros vamos a orar y estamos temerosos y ansiosos y le entregamos todo a Cristo en sus manos, salimos seguros y firmes. Nosotros, hay una imagen donde muestra que entran unos gaticos y entran a orar y salen unos leones. Entonces, Él nos da la fortaleza, Él nos quita ese temor, Él nos quita ese miedo. O sea, dicen, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Entonces, ¿no les ha pasado? De pronto a mí me ha pasado que yo he tenido pesadillas, me levanto toda asustada y me pongo a orar y ya me calmo, ya se me quita. O que uno está desesperado porque necesita la solución a un problema que se le haya presentado y uno no dice, no, yo que voy a buscar a fulano para que me solucione, ¿para qué? A buscar al perencejo para que me solucione. No, mejor me voy y me arrodillo y le pido a Dios. Y se va. Y Dios le da la calma que necesita. Y Dios le quita ese miedo, ese temor. Y le da a uno la esperanza, le da a uno como la fe de que ese problema se va a solucionar. Que no era tan feo, tan grave como nosotros lo veíamos. También dice que transfiere nuestras cargas. Cuando nosotros oramos se transfieren nuestras cargas. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Él toma nuestras cargas. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No nos afanemos, no nos preocupemos, no hagamos una tempestad en un vaso con agua si tenemos un Dios tan poderoso que Él nos puede ayudar en todas las cargas que nosotros tenemos, en todas esas preocupaciones, en todas esas ansiedades. Es como yo le escucho a Mari cuando dice, no, yo ya le entregué a mi hijo en las manos a Dios. Ella esa carga ya se la entregó a Dios, Dios se encargará qué va a hacer con su hijo. Entonces, debemos hacer lo mismo nosotros con los otros tipos de cargas que nosotros de pronto tenemos. Toma, Señor, yo te entrego esto, yo no me voy a estar preocupando más, yo no voy a estar dejando de dormir por estar preocupándome por esto, no. Tú eres el Dios todopoderoso y tú eres el Dios de lo imposible, yo sé que tú puedes ayudarme con eso. Dice que levanta a otros que están en necesidad. Es la manera en que nosotros ayudamos a llevar las cargas de las otras personas. Entonces, si hay gente que dice, ay, ore por mí. Claro, uno ora por ellos, es una forma de ayudarlos a llevar las cargas. De pronto preguntarles cómo estás tú, cómo te está yendo, y si de pronto en nuestras manos hay la posibilidad de darle una ofrenda, de ayudarlo. Esa es otra forma de uno llevar las cargas de otro. O al menos que lo escuchen a uno, ¿cómo te está yendo con tal problema? Sí, esto y esto y esto, y al menos mínimo que lo escuchen a uno, ya eso es ayudarlo a uno a llevar las cargas. Entonces, esto es la importancia de la oración. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender que la oración es tan importante, porque nos puede ayudar de muchas maneras, porque la oración tiene mucho poder. Ahora, los obstáculos de la oración, la falta de fe. Ahorita dijimos que nosotros tenemos que orar pidiendo con fe, orar con fe.
Santiago 1, 6, 8 dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían, bueno, ahí les dejo para que lean completamente el versículo, pero en sí que está diciendo este versículo, oremos con fe. No oremos con la duda, ¿será que sí Dios me podrá hacer? ¿Será que Dios sí me ayudará con esto? De que Él puede, de poder, Él puede. El problema es que nosotros creemos de que Él lo haga, porque ahí ya tenemos una talanquera, un obstáculo para que se haga efectivo lo que estamos pidiendo. Otro obstáculo es pedir para nuestro propio deleite, porque esto es egoísmo, lo que les decía ahorita. Hay gente que pide para su propio deleite y no ve oraciones respondidas. ¿Por qué? Porque está pidiendo mal. Lo que leía de codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Señor, ayúdame a hacer esta vueltica, y es ir a matar a una persona. Dios no va a ir a ayudarlo en esa vuelta. Estar practicando pecado. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado, pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Esto es un salmo, lo está haciendo David. Entonces, cuando nosotros estamos practicando el pecado y no nos arrepentimos, no esperemos que Dios escuche nuestra oración. Hay un versículo, yo no me acuerdo, es Juan o primera de Juan 9:31 que dice, yo lo entiendo de esta manera, ese versículo dice, que si una persona es inconversa, o sea, no ha recibido a Cristo, pero ella le ora a Dios, la única manera de que Dios le escuche una oración a un inconverso es que él vea que tiene el corazón recto. O sea, que a pesar de que él no conozca de Cristo, pero es una persona que siempre ha estado dispuesta a hacer lo correcto, que tiene temor de Dios en su corazón, él escucha las oraciones. ¿Cuánto más una persona que ya aceptó a Cristo, cuánto más Él la va a escuchar? Pero si esa persona, hablando de un inconverso, se la pasa peque, practique pecado todos los días, ni se arrepiente, ni pide perdón, ¿cómo espera que Dios le escuche la oración? No. Y si es el que ya recibió a Cristo, dice que después que nosotros recibimos a Cristo, nosotros no podemos practicar el pecado porque entonces seguiríamos siendo hijos del diablo. Y ya para esos pecados ya no hay más muerte en la cruz. Entonces nosotros tenemos que dejar la práctica del pecado y nuestras oraciones van a ser contestadas. Por eso a veces es como bueno uno empezar la oración pidiendo perdón de una, como para entrar con los vestidos limpios al lugar santísimo. No orar en el nombre de Jesús, este es otro obstáculo. Que Señor, en el nombre de la Virgen María, Padre, yo te doy gracias, yo te pido tal cosa y la otra, no. Ahí sí no va a llegar la oración allá a los atrios de Dios porque no está pidiendo en el nombre correcto. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, está diciendo que hay mucha gente pidiendo, pero no está pidiendo en el nombre de Él. Y eso está hablando de Jesús. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de Jesús. Entonces, estos son los obstáculos. Orar sin fe. Pedir para nuestro propio deleite. Estar practicando el pecado. Y no orar en el nombre de Jesús. No pedir en el nombre de Jesús. Entonces, estos son obstáculos, hay que tener muy en cuenta eso si queremos que nuestras oraciones sean respondidas. La oración tiene muchos propósitos, pero por lo general y el más importante es que la oración sea para la gloria de Dios. Eso es lo que más debe movernos a orar. Que esa oración sea para la gloria de nuestro Padre Celestial. Crear una relación íntima con Dios para llegar a conocerlo. Miren, otra razón muy importante, porque esta es la única manera, una de las maneras en que nosotros podemos tener comunicación con Dios.
herramienta que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Yo sé que muchas personas han recibido instrucciones de Dios y la han recibido en medio de una oración. Haz esto, no hagas aquello. El Espíritu Santo les habla, haz esto, no hagas aquello. Y lo pueden hacer en medio de una oración. Entonces, cuando Dios en medio de la oración le habla a esta persona que haga tal cosa y la persona va y lo hace, su voluntad en el cielo ya se cumplió en la tierra, y porque Él nos usa a nosotros para que su voluntad se cumpla en la tierra. Nosotros somos los instrumentos que Él utiliza para que sus planes en el cielo se cumplan aquí en la tierra. Muchas veces la oración no es para cambiar las circunstancias, sino para cambiarnos a nosotros. Señor, ¿por qué tú permites que yo siga viviendo en esta situación? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué no cambia la situación? ¿Por qué no me sacas de aquí? ¿Por qué no me llevas allá? No, la oración no es por lo general para cambiar las circunstancias. Hay que sentarnos a mirar. Yo le he pedido a Dios que me saque de aquí porque no me ha sacado. Usted empieza a analizar. Si es que no lo ha sacado usted, es porque usted tiene que cambiar algo de su personalidad, algo que no está bien, no está acorde con la palabra de Dios. Y le está permitiendo esa situación, es para que usted caiga en cuenta y tome acciones. Dice también que depende de Dios y no de nosotros mismos. El propósito de la oración depende de Dios y no de nosotros mismos. Dios pone en el corazón de nosotros el querer como el hacer. Si por nosotros fuera, nosotros no iríamos a orar. Pero yo he notado que entre uno más lee Biblia y entre más busca a Dios, Él te va alimentando, Él te va poniendo en tu espíritu las ganas de querer orar, las ganas de querer buscar su presencia, las ganas de adorarlo, las ganas de ¿cómo se llama? De orar, de leer su palabra. Lo digo porque yo lo he vivido. Entre más uno se mete con Él va haciendo que el espíritu tenga hambre. Pero debemos ser obedientes, porque a veces uno siente el deseo de ir a leer la palabra. Pero si uno no corre ahí mismo a hacerlo, se entretiene en otras cosas, no obedeció. Y es un privilegio de lo que nos podemos estar perdiendo. Yo quiero que miren el dibujo de abajo, el oscuro. Si ustedes miran, lástima que no puse el otro, se me pasó. Aquí estamos viendo al hombre y de izquierda a derecha, viene de pie, luego el segundo ya medio dobló la rodilla, ya el tercero tiene la rodilla más agachadita, el cuarto ya está con las rodillas en el piso y el último ya está postrado, ¿cierto? Eso es lo que llaman la conversión del hombre. O sea, del mundo al reino de los cielos o al reino de la luz. Y no sé si han mirado una imagen donde colocan, es como un homo sapiens, un gorila, un orangután, un chimpancé, bueno, y lo ponen y él va evolucionando hasta que llega a convertirse en hombre. Dicen que es la evolución del hombre. Aquí esto se llama la evolución del cristiano. Y miren que es al revés. Allá muestran al orangután, lo muestran agachado, la primera figura es agachado, y luego él se va parando, va estirándose hasta que llega a lo último donde ya está convertido en hombre y está totalmente de pie. Miren que acá está al revés. Si yo me ponía a analizar esas dos figuras y yo decía, sí, es que Satanás todo lo quiere hacer a lo contrario de lo que hace Dios. Nosotros cuando estamos totalmente de pie, como muestra esta figura en el primer hombre, es porque somos personas altivas, orgullosas, que decimos que no necesitamos de Dios. Caminamos por la vida con una altivez como si fuésemos autosuficientes. Y Él viene, y cuando venimos a Él empieza a cambiarnos y nos lleva al estado último, donde está ya el hombre postrado, cuando está reconociendo que Él sin Dios no es nadie, que Él sin Dios no es capaz de nada. Nosotros sin Dios no somos nada. Y por eso es el versículo, en Cristo somos más que vencedores. Bueno, ya esta es la última, dice, ¿qué sugerencias para orar? Separemos unos minutos del día para orar.
cualquier momento del día donde usted vea que pueda, que ya está desocupado. Preferiblemente, dice la Biblia, que sean horas de la mañana. A veces yo me mato mucho por levantarme temprano, tipo 4 o 5 de la mañana a orar, porque es como, siento que es como el mejor momento, no hay nadie, nadie está molestando, no hay bulla, no hay escándalo, todo está en silencio y es como más fácil que uno pueda escuchar la voz de Dios. Entonces, yo les sugiero que en lo posible hacerlo de mañana. Yo lo hago así porque como yo soy muy dormilona, es como un reto para mí, ¿no? Yo me voy a levantar, yo voy a doblegar mi carne, yo le quiero mostrar con esto a Dios que primero es Él y que después y que yo doblego con esto mi carne. Pero los que no puedan en la mañana porque tienen que trabajar, estudiar alguna cosa, cualquier momento del día puede ser porque igual Dios nos va a escuchar en cualquier momento que oremos. La segunda, escriba sus oraciones en un diario. Es bueno porque siente uno que está hablando con alguien. Yo eso lo hice mucho antes de una vez irme para Bogotá, un curso de ascenso, y yo me ponía en las noches a escribir en ese cuaderno y le escribía a Dios como si le estuviese escribiendo a él una carta y le decía muchas cosas, desnudaba mi alma. Es otra forma como de uno comunicarse con él. Tiempo después cogí ese cuaderno y me puse a leer esas oraciones y yo decía, yo escribí eso. Porque a veces en las oraciones el Espíritu Santo lo toma uno y pueden salir de nuestra boca palabras, puede uno escribir palabras que en la carne uno no hubiera escrito, no hubieran salido del corazón. Reunirse con otros para orar, que eso es lo que hacemos en el grupo con Mari. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Entre más oremos y entre más nos metamos con Dios, Él va a agudizar nuestro oído para que podamos escuchar su voz y podamos discernir o diferenciar la voz de Él y la voz del diablo. Yo escuchaba en estos días un predicador que decía, Dios te va a llamar por tu nombre cuando Él va a hablar contigo y el diablo te va a llamar por tu pecado. Entonces tengan muy en cuenta eso. Dios nos va a hablar y nos va a llamar por nuestro nombre. En cambio, Satanás nos va a llamar por nuestro pecado. Y aquí les dejo las sugerencias para la adoración, la confesión, la dedicación, la intercesión, la guerra espiritual, el ayuno, la acción de gracia y la sanidad. Y hay unos versículos al frente que ustedes pueden leer para determinar eso que dice ahí. Y por último, la tarea. Toma uno de los versículos descritos en la clase, cualquiera que le llame a usted la atención, el que más le haya llamado la atención, y explíquelo con sus propias palabras. ¿Qué entendió usted de ese versículo? Ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, este. Yo voy a tomar Santiago 4:2-3. Codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de la envidia. Entonces ya usted lee eso y usted dice, yo entiendo que eso quiere decir esto y esto y esto y esto. Esa es la tarea para esta semana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, yo con mucho gusto los escucho. Angélica, buenas tardes. No, pues personalmente no tengo dudas. De pronto quería saber si es posible tener las ayuditas, pues para reforzar, para mirar bien todos los versículos, sí, para mirar a ver cuál escogemos. Sí, claro. Daniela ahorita se los envía. Ella siempre los envía por el discipulado. Ajá. Y cuando ella también suba la clase, al canal, abajo hay un link en azulito que ustedes pueden entrar y ahí también están las diapositivas anexas. Ajá, También bueno. pueden consultar ahí. Y ahorita se las enviamos también por el WhatsApp. Gracias, Angélica, muchas gracias. También les quería aportar algo. Mira, ahorita cuando estaba hablando sobre la palabra, las peticiones, que muy bueno uno anotarlas, me recordaba a Habacuc 2, donde dice Habacuc 2, ya te he presentado mi queja, lo dijo Habacuc, y ahora voy a estar muy atento, voy a aceptar tu respuesta, y Dios me respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder, escríbelo en unas tablas, para que se lea de corrido.
de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. ¿Qué pasa? Que cuando usted y yo estamos escribiendo, estamos como reafirmando lo que sentimos, como usted decía ayer, esas cartas de amor. Cuando usted sienta la necesidad de escribir esa carta, hágalo, haga esa petición para que el Señor se glorifique, porque usted está, como cuando uno tiene una visión, un sueño, y usted la anota para que no se me olvide, y luego ya Dios empieza a desglosarlo, a mostrarle por qué fue que tuvo esa visión, qué quiere decir la mujer, la novia del cordero, y uno empieza, cuando usted escribe esa petición, usted se está como visualizando, se está transportando a otro nivel. Y dice el Señor, la hora de que, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Mire cómo nos afirma la fe eso. Entonces yo pienso que cada uno tenemos como un versículo rema, como una palabra rema donde uno se pega de ahí. Entonces, muy bueno, todo esto lo que es la parte de la oración es muy buena porque uno afirma la fe, uno afirma muchas cosas cuando uno está orando. Y otra de las cosas, concentrarse, porque como decía ahorita Angélica, estamos repitiendo, estamos siendo repetitivos. Yo a veces me siento religiosa y empiezo yo a renunciar a la religiosidad, al conformismo, a todo bloqueo mental, porque necesitamos ver verdaderamente, tener los sentidos ejercitados, como dice la palabra, para escuchar la audible voz de Dios. Entonces Dios nos quiere llevar a otro nivel. Esto quiere decir que Dios nos va a llevar a todos nosotros a otro nivel, porque el Señor no quiere que seamos conformes, porque nos está diciendo que nos va a llevar allá, a ese lugar, a esa verdaderamente a lo que vamos a ver, lo que vamos a ver, y vamos a sentir la gloria del Señor. Por eso hay oraciones repetitivas, religiosas, conformes. Cuando uno le dice, Dios está haciendo tal cosa, y la gente dice, ay no. Yo un día le pregunté, Señor, ¿por qué me diste esos dones? Y el Señor me recordaba, es que te he dado los dones porque como tú no crees, me toca regalarte los dones para que verdaderamente te afirmes, porque si yo tuviera una fe viva, yo creo que eso no pasaría. Entonces, bueno, esperamos que cada uno haya cogido la porción de pan que le haya gustado en esta clase. De a uno, ¿quién quiere aportar más? Pues la verdad a mí sí me sirvió mucho el día de hoy porque yo he venido como con un cansancio, una tristeza. Entonces sí, gracias a Dios hoy entendí muchas cosas y ya sé cómo orarle a Dios para que me quite, como decía Filipenses, de lo que está diciendo Ángel, me quita el temor, me quita los nervios, me quita el estrés. Entonces, muchas gracias. Bueno, ¿y quién nos quiere hoy colaborar con la oración de final? A ver, practiquemos. Mirley, usted que estaba tan dispuesta, motívese a orar. Un momentico. Bueno, vamos a ver. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre, Señor, lo que debemos hacer, lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decir, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para la gloria tuya, mi Dios, bien de nuestras almas, de nuestra propia santificación, mi Rey. Te agradecemos por todo, Señor, por este momento, por todas las oportunidades, por este discipulado. Gracias. Gracias, Padre, porque en cada tema que tú nos presentas a través de Angélica, a través de Mari, a través de Dani, Señor, nos están nutriendo nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, para que crezcamos como hijos tuyos, Rey. Oh Espíritu Santo, danos crudeza, mi Dios, para entender, capacidad para retener, método de facultad, mi Dios, para aprender. Danos esa sutileza, mi Dios, para interpretar. Gracia, mi Dios, eficacia para hablar. Danos, Señor, acierto al pensar, mi Rey. Pero sobre todo, Señor, danos esa dirección al progresar.
y esa perfección de Dios al acabar. Muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, muchas bendiciones, muchas gracias. Bueno, gracias por la atención. Quedamos para enviar las saludos. Pendiente cuando se suba al canal y ahí también se pueden tener. Gracias por las tareas que han estado enviando. Se les da para que envíen las atrasadas. Y ahí están las clases grabadas para que aquellos que se han quedado atrás las puedan escuchar y se pongan al día.